que le preocuparon por allá a las personas, así como cuando le preguntaron a la reina de Confucio y dice eso es Confucio, el chino japonés de lo más antiguo. Así tal cual, vamos a hablar de esas cosas que le preocuparon a esas personas de lo más antiguas, que son los... Inventó la confusión. El que inventó la confusión, sí, lo hemos visto, lo hemos visto. Entonces vamos a hablar de los ángulos. Ya saben, trigonometría se encarga del estudio de la realidad por medio de geometrías específicas. Básicamente por medio de geometrías, por medio de establecer cómo las cosas varían en sus ángulos. Entonces, hoy vamos a hablar de unas medidas de ángulos. Siempre hemos visto como los grados, ¿cierto? Pues el numerito y la bolita arriba, esos son los grados para nosotros. Pero resulta que hay otros sistemas de medida, así como por ejemplo las medidas de longitud, no todas son los metros es la internacional, pero existen kilómetros, pies, yardas, millas. Entonces vamos a ver otras unidades de medida de los ángulos. De hecho, con eso la idea es responder la pregunta del modo de las calculadoras, por qué D, por qué R, por qué G, porque son diferentes y porque si yo utilizo en una u otra, me dan resultados diferentes. De pronto no con las sumas y las restas, pero sí cuando voy a calcular ángulos, debo darme cuenta si mi calculadora está en D, en R o en G. ¿Por qué? Entonces, vamos a empezar con esa temática. Dime, Danita. Profe, hablando de eso, ¿me puedes decir cómo pasar mi calculadora de R a D? De F, es que F. O de R. Ah, de R, sí, claro, mira. ¿Tú tienes esta? O No, sea, tengo casi. E. Ah, bueno, pero es la misma marca. Entonces tú te vas arriba debe haber un botoncito que diga Mode. ¿Sí? Sí. Listo, lo vas a oprimir. Una vez, no sé cuántas veces sea necesario hasta que te aparezca algo como esto, que diga Dec, Rec, Gra. En mi calculadora son 4 veces, no sé en tu calculadora cuántas. No, vuélvelo a oprimir. Mueche que sale. ¿Ya? ¿Solo una? Sí, no sale más. Deje ver otra vez, de nuevo. Acérquelo más, China, no veo nada. Uy, eso tan raro, pero no lo despiche tanto. Está tablet ratio, comp, ¿qué es eso? No sé. Comps, no. Rec, bas, degrag. Oye, no avanza nada. Y si le das hacia abajo, si le das hacia abajo o algo así, hacia los laditos. Mira, a ver. No, no me Cacharreale. aparece nada. No, ni hacia abajo, ni hacia los lados, ni nada. Qué raro. Qué raro, qué raro. Chismoseate en YouTube. Ahí en tu calculadora debe decir la referencia. Entonces, cómo cambiarle el modo o pasarla a grados o a radianes o cambiarle de grados a radianes en mi calculadora Casio, Eso de seguro te debe aparecer. Si estuviéramos en la presencialidad, pues cacharrearíamos ahí, pero en ese momento me queda como difícil. Mira a ver y me cuentas. Si algo, pues yo te ayudo a buscar. Si no encuentras definitivamente, te ayudo a buscar como un tutorial o algo para encontrarle ahí cómo cambiarle el modo. Listo, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿De dónde sale la medida realmente la medida de los ángulos? Resulta que esta medida, los ángulos como tal, los grados que nosotros conocemos, el hecho de que algo tenga 45 grados, 80 grados, 180 grados, bueno, todo eso, tuvo un inicio, o sea, como que la forma en la que estandarizaron esa medida de ángulos fue con base en medidas de tiempo. Entonces, porque vamos a empezar por acá con un poquito de historiecita antes de mostrarles el procedimiento. Realmente el procedimiento es supremamente sencillo, es súper simple, es multiplicar, dividir por una cosita y ya es sencillísimo. Pero entonces, la historia viene desde, vamos a pensar en dónde aparecía nuestro sistema numérico. Nuestro sistema numérico, o sea, los números como los conocemos hoy en día, los heredamos de la comunidad, o bueno, de la civilización babilónica, ¿sí? De los babilonios. Ya saben que nosotros pues tenemos toda esa tendencia europea, fue por la colonización, ¿no? Realmente si nosotros, digamos, no hubiéramos sido colonizados y colonizadas, podríamos tener otro sistema numérico. Pero pues fuimos colonizados y nuestros saberes han sido traídos desde Europa y pues con ello los saberes de Europa tienen también sus raíces. Entonces nuestros números son gracias a los babilónicos, ellos a su vez la aprendieron de la población o de la comunidad sumeria, estamos hablando de hace aproximadamente 4.000 años. Entonces, bueno,
¿Qué pasó? ¿Por qué? O sea, ¿por qué realmente nosotros establecemos nuestros grados como 360 grados? ¿Por qué los grados los conocemos como son? ¿No? Que una vuelta es 360 grados, que entonces esto es 90 grados, que toda la cuestión. Resulta que para nuestro sistema numérico, desde que se empezó a utilizar para contar y clasificar cosas, hacer conjuntos y demás, pues resultó que como que el número 12, la cantidad 12, era muy conveniente para todos. De hecho, nosotros aún heredamos esa tradición, ¿no? Uno compra docenas de huevos, como estas docenas de huevos que valen 1.800. ¿Sí? Así, tal cual. Siempre uno como que todo es docenas, ¿cierto? No sé si se han dado cuenta, siempre es como una cantidad estandarizada, como que todo viene por docenas. O por 6, no sé si se hayan dado cuenta también muchas veces, o 6 o docenas. Entonces es una tradición que la hemos heredado desde el principio. ¿Por qué era tan fácil contar entre 12? O sea, como que el sistema numérico no era tanto entre 10, sino entre 12, porque para contar utilizaban las falanges de los dedos, ¿sí? Entonces las falanges de los dedos son esas divisiones de los dedos, las divisiones que nosotros tenemos. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Utilizaban estas falanges de los dedos para contar, entonces como que siempre trataban de agrupar todo en 12. Y resulta que para ellos, no sé si en algún momento ustedes hayan visto este tipo de películas como El número 23. A propósito, si no se la han visto, es muy buena, se las recomiendo, con Jim Carrey. Jim Carrey no es de comedia, es de hecho muy, muy buena. Entonces hablan como una conspiración ahí en torno al número 23, ¿no? Entonces que el tipo empieza a sumar el número de su dirección, su teléfono, sí, como todos los números que hay en su vida y siempre les da 23. Entonces el tipo se vuelve ahí como crazy. Tienen que verla. El caso es que esta tradición se ha mantenido en muchas personas, en muchas comunidades, así una ideología que se ha mantenido como, de hecho, la numerología, ¿no? Hay una pseudociencia que habla de la numerología, que entonces dependiendo los números que tú tengas en tu vida, pues eso define algo de ti, ¿sí? Pero esto no es tan zafado los cabellos, porque realmente han habido cantidades que sí se relacionan entre sí, como que generan ahí una conexión con muchas cosas. Entre esas fue el número 12 y las cantidades de 12. Entonces, bueno, primero empezaron a utilizarlo por la facilidad de las falanges, luego como que, claro, el ser humano empieza a mirar el cielo, él empieza a mirar el cielo y como que se da cuenta que realmente cada 29.5 días la luna cambiaba de fase, ¿sí? Cada 29.5 días la luna cambiaba de fase. Un múltiplo también que es de 6, ¿no? Como que 6, siempre va como que la geometría del cosmos siempre se comportaba con múltiplos de 6, entonces que por ejemplo esto, que la fase de la luna era 29.5, cada 29.5 cambiaba de fases, o sea, daba todo el ciclo lunar, pues eso lo terminaron redondeando a 30 y con eso se establecieron los meses. Resulta que cuando empiezan a entender un poco más allá, cuando empiezan a entender un poco más estos fenómenos astronómicos, se dan cuenta, en ese entonces se pensaba que el Sol era el que trasladaba alrededor de la Tierra. ¿Y en cuánto tiempo lo hacía? Pues resulta que si contamos estas fases de la Luna, lo hacían en 12 periodos de cambio de Luna. En 12 periodos de cambio de Luna, para ellos el Sol da una vuelta. Pues nosotros hoy en día ya sabemos que el Sol no es el que da la vuelta, sino somos nosotros. Pero el periodo de tiempo se sigue manteniendo. O sea, cada 12 cambios de fase damos una vuelta al Sol. Estos son pues los 12 meses del año, ¿no? Lo que es un año. Entonces, ¿cuántos días tiene un año? Pues entonces en ese momento se estableció más o menos, ya saben que esto no es exacto, pero se redondeó a 360. En ese momento, bueno, ya hablamos de 365, pero en ese momento se hablaba de 360. Desde ahí es donde nace como como la primera generalización para decir que una vuelta completa son 360 grados. ¿Por qué? Pues porque lo que les digo, son 12 periodos lunares, 12 periodos lunares completos, o sea, cada mes, o sea, 12 meses, un año. Y finalmente esos 30 por 12, ¿cuánto les da 30 por 12? 30 por 12, entonces nos vamos 30 por 12, eso nos da 360. Si la luna dura 29.5
de días en dar todas sus fases, en mostrar todas sus fases. Bueno, eso lo podemos redondear a 30. Y nosotros podemos darnos cuenta ahora, si yo junto las fases de la luna y veo cómo gira el sol, pues ya saben, ¿no? En ese momento se pensaba que el sol era el que giraba. Me doy cuenta que realmente por 12 fases de la luna, cuando la luna cumple 12 veces su fase, pues se da una vuelta completa. De ahí se establece pues que un círculo completo, una rotación completa, pues va a ser de 360 grados y esto se sigue estandarizando siempre y siempre. De hecho, en todos los calendarios generalmente se tienen 12 estaciones diferentes, sin importar de pronto si es occidente u oriente, el mismo fenómeno se ha presentado, ¿no? En el horóscopo también son 12, en el calendario chino también tienen subdivisiones de 12. De aquí que entonces los grados, como tal, las medidas de ángulos, las podamos medir en forma de tiempo. Entonces, en estos 9 minutos, ya que hablamos de la historia, que eso era como lo extenso, el por qué para el ser humano es tan importante el 12, casi todo tiene estos múltiplos de 12 o de 6, entonces ya luego, por ejemplo, las horas. Las horas y los minutos, pues son también periodos de 60, perdón. Si una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos, que siguen siendo múltiplos ahí que nacen desde el hecho de pensarnos docenas, ¿no? De pensarnos que todo se puede dividir en docenas. Para que entiendan que todo esto de las cantidades numéricas, más que un capricho, más que cualquier otra cosa, pues es algo que fue lo más intuitivo y ha sido lo más intuitivo para nosotros, ¿no? Basta con mirar el cielo y ver cómo cambia la luna para realmente establecer estas unidades específicas, ¿no? Entonces, listo. Ahora sí, en estos 8 minutos 28 les voy a explicar el procedimiento matemático para pasar de grados, como tal grados, a todas sus unidades temporales. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hasta el momento hemos utilizado grados. Cuando vamos a utilizar el transportador, generalmente utilizamos grados enteros, o sea, 45, 38, 32, 80, 90 enteros. Pero eso no quiere decir que no hayan grados decimales, o sea, obviamente a veces no son 45, sino a veces son 44.5, a veces son 44.32, a veces son 46.8. Uno termina diciendo, bueno, es 45 o 47, pero estos decimales existen y eso me puede dar una diferencia. Una cosa, esto es 45 y esta bobadita puede ser 45.5. Listo, eso pues prácticamente en los ejercicios pues no nos equivalen a mucho. Pero si yo estoy haciendo yo un ejercicio teórico, yo quiero ubicar una estrella o predecir un asteroide, necesito ser exacto y exacta en esta medida de grados. Entonces, ¿cómo hacemos para desglosar todos nuestros grados en sus minutos y segundos? Para poder ubicarnos más exactamente. Si queremos mirar el cielo, cuando hagamos observación astronómica, que un día lo vamos a hacer, vamos a necesitar saber realmente exactamente qué grado, minuto y segundo queremos ver, para saber si vamos a ver Saturno, para saber si vamos a ver una luna, si vamos a ver un meteorito, bueno, lo que sea que vayamos a observar en el cielo. Entonces, digamos que yo tengo acá este grado, 15.925 grados. ¿Sí? Entonces, no son 15 grados cerrados, sino 15,925 grados, con más exactitud. Entonces, listo, ¿cómo hago yo para representar estos decimales? Porque si ustedes ven en el transportador, se queda corto, ¿sí? Pero yo necesito mirar estos decimales. Generalmente para esos decimales se utiliza el reloj, ¿sí? El reloj es nuestro transportador para los decimales. Entonces, lo que hacemos es, primero sacar nuestra parte entera. Acá es el 15. Entonces, dejamos acá 15 grados. Hasta ahí, tranqui. Cogemos ahora nuestra parte decimal, en este caso nuestra parte decimal es 0,925, ¿sí? O 0.925. Ya le quitamos la parte entera, dejamos solamente el decimal. 0.925 y lo vamos a multiplicar por las horas, entonces por 60. Perdón, por los minutos que tiene una hora. O sea, por 60. Los minutos que tiene una hora van a ser 60. Entonces, 0.925 por 60, ¿cuánto nos da eso? 0.925 por 60. ¿Cuánto? 55,5. Gracias, 55,5. Sí, 55. Perfecto, 55,5. Entonces, ¿qué hago?
Acá vuelvo a hacer lo mismo. Cojo la parte entera, ¿cierto? Que es 55 y la pongo acá. Entonces voy a decir 55 minutos. Ahora, todavía nos queda esta parte decimal. ¿Qué hacemos? La voy a sacar a partecita, entonces 0.5, ¿sí? Ya le quité esto entero, ya le quité esta parte entera, véanla. Con una comillita se simboliza los minutos, entonces 0.5 y lo multiplico por la cantidad de segundos que tiene un minuto. ¿Cuántos son? 60 también. Entonces 0.5 por 60, 0.5 por 60 me da 30. 30 cerraditos, entonces van a ser 30 segundos. Y listo, eso es todo para poder convertir una medida de grados que sea exacta, o sea, que tenga decimales. Pues resulta que esos decimales, para poderlos ubicar, por ejemplo, si yo estoy mirando al cielo y quiero ubicar realmente una estrella, lo que hago es ubicar el grado, 15 grados enteros, mirar cuántos minutos a partir de esos 50, digamos acá, a partir de estos 15 grados, ¿cuántos minutos tengo de desfase? Entonces van a ser 55 minutos. Y a partir de esos 55 minutos, ¿cuántos segundos tengo de desfase? Serían 30 segundos. Acá podríamos seguirla hasta donde fuera la exactitud máxima, ¿no? Pero generalmente se utiliza minutos y segundos, más allá pues no es muy necesario. ¿Qué pasa si acá me da 30.2? Ya cojo solamente la parte entera, cojo el 30 y ya desecho esos últimos decimales, ya tampoco tan exactos hasta este momento por cuestiones prácticas. Entonces vean que es muy sencillo, simplemente yo cojo la partecita entera, eso va a ser mis grados, luego mi decimal lo multiplico por la cantidad de minutos que tiene una hora, o sea 60, esto me da una cantidad. Si es decimal, entonces separo mi parte entera, ese va a ser los minutos, saco aparte el decimal, en este caso fue 0.5 nada más, lo multiplico por 60, ¿por qué? Porque 60 es la cantidad de segundos que tiene un minuto, entonces eso ya me da 30, terminarían siendo los segundos, para ser más exactos en nuestras unidades de medida. Podemos medirlos en grados decimales o darle también su equivalente en nuestras unidades de tiempo. Recuerden que el tiempo en sí no es el reloj, el tiempo no son los segundos, el tiempo no son los minutos, el tiempo es una construcción que cada persona da al devenir de su vida. ¿Sí? El tiempo es para ti algo personal. Por eso tú y yo podemos estar en el mismo espacio, en la misma actividad, pero para ti puede pasar más rápido y para mí más lento. El tiempo es relativo de cada observador. Eso lo supo por allá desde Einstein hace como al principio del siglo XX. El tiempo, igual desde Kant, desde que en la filosofía se hablaba del tiempo, se sabe que el tiempo es una percepción que cada observador y observadora le da al devenir de sus eventos. Pero la medida que se le da al tiempo, sí es algo que simplemente el ser humano creó, ¿sí? Eso es una construcción social del ser humano. ¿Cómo estuvo fácil para el ser humano crear el tiempo? Las unidades de tiempo simplemente viendo las variaciones que habían en los astros. ¿Sí? En su cosmovisión, cómo variaban, cómo se interactuaban entre ellos, fue que establecieron estas medidas de tiempo. A lo que hoy con esto es que las medidas de ángulos no fueron después de estandarizar el tiempo. El tiempo viene, o sea, ponerle medidas al tiempo viene después de entender los ángulos. Yo primero entiendo los ángulos, entiendo que conforme varían, yo puedo decir que esto es un segundo, yo puedo decir que esto es un minuto, 60 variaciones de segundo son un minuto, 60 variaciones de minuto son un segundo, perdón, son una hora, ¿sí? Así como cuando establecieron lo de las fases de la luna, completar una fase de la luna total es un mes, esos son construcciones sociales, son construcciones humanas. El tiempo como percepción es propio, pero la medida del tiempo es totalmente humana. Entonces, primero se entiende el fenómeno que varía angularmente, luego yo puedo decir, con estas variaciones podría medir el tiempo, ¿sí? Con estas variaciones podría darle porque ¿cómo más mido el tiempo? No es como medir una longitud, ¿no? Que yo puedo decir, bueno, ¿cuántos brazos hay? ¿Cuántas narices? Como lo hacían en la civilización alejandrina, la de Alejandro Magno, que medían con narices, o cuántos codos hay, ¿sí? Eso se puede medir, pero el tiempo, ¿cómo lo medimos? La forma que encontró el ser humano fue atribuirle medidas del tiempo conforme cambiaban los ángulos del cielo, conforme los astros cambiaban de ángulo, asumieron que eso era una unidad de tiempo. Y por eso la forma del reloj
12 horas del reloj. Todo es gracias al movimiento de los astros, ¿listo? Se me va a cortar el tiempo, entonces